Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los cuidados paliativos, un tema que creo que es muy interesante porque tarde o temprano alguno de nosotros lo va a necesitar. En este programa veremos en qué consiste exactamente en los cuidados, cuándo debemos consultar con ellos y lo que nos aporta en ese periodo de la vida. Para todo ello tenemos a los siguientes invitados. Silvia García, gracias Silvia por venir. Gracias por invitarme. Tú eres pediatra y además eres coordinadora de la Unidad Regional de Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos Pediátricos. Lo he dicho bien. Muy bien. Vale. Un poco largo. Bueno, no, pero es lo así. que es. José Gil, gracias José por venir. Gracias por la Tú eres invitación. enfermera de cuidados paliativos del Hospital Morales Mesén. Así es. Alfonso Marín, gracias Alfonso. Tú eres médico de cuidados paliativos domiciliarios en el Altiplano. Exacto. Y José Antonio Martínez Lozano, gracias José Antonio por venir. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria y eres coordinador regional de cuidados paliativos. Eso es. ¿Correcto? Muy bien. Os recuerdo que en nuestro portal de salud, en lasaludentusmanos.ucam.edu, podréis ver este programa y además tenéis información sobre hábitos de vida saludables, prevención y diagnóstico de muchas enfermedades. Hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que tratamos hoy, los cuidados paliativos. Buenas, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Cuál es el objetivo de los cuidados paliativos? ¿Cuál es la diferencia entre cuidados paliativos y la atención a pacientes terminales? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Alfonso, ¿qué son los cuidados paliativos? Bueno, para responder esta pregunta yo siempre intento hablar de una cita de una de las fundadoras de los cuidados paliativos, Cicely Saunders. Y la cita, bueno, parafraseándola, porque en realidad no la recuerdo con exactitud, dice que usted es usted hasta el día en que se muere y que nuestro cometido es que viva de la mejor manera, de la manera más digna posible y que tenga una muerte pacífica. Y por eso es por lo que existimos los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos como tal son una forma de entender la medicina. Se basa en una atención integral al individuo y a su familia con un foco en el control de síntomas, especialmente el dolor, pero en los síntomas que aquejan al paciente en la fase final de su vida. Todo eso es lo que hoy en día consideramos como los cuidados paliativos, esa forma diferente de entender la atención en las últimas fases de la vida de nuestros pacientes. Sí, que no es simplemente un paciente que va a la consulta del médico porque le duele la cabeza o porque tiene un catarro, sino veo que es un tema bastante más complejo. Tenéis que tener una formación muy importante para poder hacer vuestra labor bien. Sí, hay una formación específica y de hecho uno de nuestros grandes caballos de batalla es no solo estar bien formado, sino dar formación a otros profesionales porque creemos que es una disciplina que es transversal a todas las fases y a todas las especialidades de la medicina y de la enfermería. Lo iremos tratando a lo largo del programa. José Antonio, ¿qué puede esperar un enfermo del equipo de cuidados paliativos sabiendo que no tiene cura a lo que el paciente tiene? ¿Qué puede esperar de vosotros? Pues, ¿qué puede esperar? Desde luego, después de todos los contactos anteriores que haya tenido con profesionales, probablemente lo que no puede esperar es una cura, pero sí puede esperar un alivio. Y seguramente lo que ve cuando un equipo de cuidados paliativos le atiende, ya sea en el hospital o ya sea en el domicilio, es algo muy distinto a lo que puede esperar. A lo mejor simplemente puede ver miradas, sonrisas, acercamientos a la familia y al paciente y creo que lo que espera probablemente no se adecúe a la realidad. A lo mejor nosotros, una de nuestras misiones es ver en qué le podemos ayudar. Somos nosotros los que entramos al domicilio o entramos en una habitación los que tenemos que ver en qué podemos ayudar más que al revés. ¿En qué me pueden ayudar estas personas? No. ¿En qué le podemos ayudar nosotros a usted? Entonces, el qué puedo esperar, pues unos esperan cosas, pero dicen que me quiten el dolor, que me quiten, que pueda dormir mejor. Pero todo eso es verdad, pero
podemos dar otras cosas que a lo mejor no se esperan, que es un alivio a ese acompañante que está sufriendo, un alivio también a sus síntomas, pero incluso un alivio a una situación social en el que no solo el médico y la enfermera estamos pendientes de él, sino que tenemos que pedir ayuda a otros profesionales. Entonces, o sea, que es, no algo solo, es algo complejo. Es algo, no lo veo que, no, sí, el tema veo que es complejo porque no es solo, pero es verdad que algunos pacientes, a lo mejor cuando vais, lo que te dice es lo que tú has dicho, yo lo que quiero es dormir por la noche y lo que quiero es que me quiten el dolor, pero vosotros además hacéis más cosas de todo eso y podéis aportar mucho más. Tenemos que aspirar a ese, lo que quiero es que me quiten el dolor y lo que quiero es que me quiten el sueño. Lo que quiero es dormir. Pero tenemos que buscar en las causas de ese dolor, que muchas veces no es solo un dolor físico, sino un dolor por otras situaciones que rodean al enfermo. Y el sueño lo mismo. Muy bien. Silvia, los cuidados paliativos pediátricos, que es lo que tú coordinas, ¿qué hacéis exactamente y sobre todo qué tipo de niños soléis atender? Bueno, nuestra unidad concretamente es, como has dicho en la presentación, hospitalización domiciliaria y cuidados paliativos. Muchas veces los pacientes empiezan siendo hospitalizados en domicilio y al final acaban siendo paliativos. En general son niños con enfermedades crónicas, incurables, lógicamente, que tienen exacerbaciones y remisiones, pero al final no les vamos a poder proporcionar una cura, pero les acompañamos en el camino de su enfermedad y en general nosotros nos pasa un poquito, creo que diferente con los adultos, que tenemos la gran mayoría de pacientes tienen enfermedades no oncológicas, es decir, no relacionadas con el cáncer, sino son niños con enfermedades neurológicas degenerativas, enfermedades metabólicas incurables, enfermedades genéticas. Es más el grueso de nuestros pacientes. Y luego el paciente oncológico, paciente con cáncer, también hay un paciente pediátrico, pero a diferencia de los adultos, donde el volumen suele ser mayor, o por lo menos se dice que suele ser mayor. Está cambiando últimamente, pero sí que... En la literatura se dice que es mayor, hay un 80% de pacientes oncológicos, sin embargo en pediatría es muy diferente. También hay cáncer en pediatría y lo atendemos, pero la gran mayoría, el grueso de patología es diferente. Pero atendéis también, es de hospitalización domiciliaria y cuidados paliativos, lo cual quiere decir que hay una parte que es de hospitalización domiciliaria, que eso hace que el niño o la niña no tenga que estar ingresado en el hospital y no es que vaya a fallecer pronto, sino... Claro, los pacientes pediátricos además no tenemos una temporalidad, quiero decir, no tenemos un tiempo a partir del cual entonces los atendemos, que podemos estar atendiéndolo durante mucho tiempo hasta que fallecen o durante la cronicidad de su enfermedad. Entonces muchos, por eso digo, empiezan siendo hospitalización domiciliaria, porque son enfermedades crónicas, incurables, como la definición dice, que acortan o que pueden acortar o amenazar la esperanza de vida, pero no significan una muerte inminente. En los niños tenemos muchísima patología de ese tipo. Que son crónicos. Que son crónicos, y entonces empiezan como hospitalización domiciliaria y según su patología, pues bueno, su deterioro o su empeoramiento va a ser más o menos rápido. Pero muchos empiezan como paciente crónico en hospitalización domiciliaria y eso, pues bueno, tiene una serie de, la verdad, de muchas ventajas para este tipo de niños que no tienen que acudir al hospital, o acuden pero menos, que podemos atenderles en domicilio, tienen un equipo de referencia que atiende a su hijo y, como ha dicho Alfonso, nuestra atención también es integral. Es muy centrada o muy importante la parte física, los síntomas físicos, pero también el componente emocional, social, espiritual, y atendemos en este caso al niño y a la familia. Muy importante, desde luego. Y lo de en adultos, yo he conocido la unidad de hospitalización domiciliaria y realmente es una cosa extraordinaria, porque si el paciente puede estar en su casa y va el médico a verlo en vez de estar en el hospital, es ventajoso para todo, para el sistema, para el paciente, para el médico y todo eso. Vamos a ver, José, mucha gente tiene dudas sobre diciendo, yo estoy o mi familiar está para que lo vean en cuidados paliativos, ¿cómo puedo llegar yo a cuidados paliativos? ¿Quién debe de acceder a cuidados paliativos? Todas esas preguntas. Sí, es una pregunta que la gente se hace mucho y
En realidad, desde cualquier ámbito se puede acceder a los cuidados paliativos. Los profesionales en general lo tienen claro, desde atención primaria, médico, enfermera, desde hospitalización, cuando un paciente está ingresado, enfermeras que lo ven o el especialista que lo ve, desde un servicio de urgencias hospitalario también. La forma de contactar con paliativos dentro del hospital es muy fácil y desde fuera también. Todos los médicos de la región de Murcia de atención primaria y las enfermeras junto en ese equipo pueden localizar al equipo de soporte de atención paliativa que necesiten, pero incluso la población, o sea, una persona de la calle, a través de su médico de cabecera, que normalmente, o la enfermera, es una forma de acceder, pero incluso hemos tenido casos de personas que llegan al hospital porque han buscado un teléfono, o nos han llamado por teléfono, porque han buscado en internet, han puesto cuidados paliativos del Morales Meseguero, del área 6, y les ha aparecido el teléfono y nos han llamado. Y en esa llamada en la que han contactado con nosotros, les hemos invitado a venir incluso al hospital y nos han contado el caso allí en el despacho de paliativos del hospital y hemos accedido luego con su médico de cabecera, con su enfermera. Quiero decir que realmente cuando alguien piensa que una persona tiene necesidades paliativas, es fácil, a través del equipo de primaria, del centro de salud, que es lo que más accesible tenemos. Es la puerta de entrada al sistema. O sea que... Pero realmente, vamos, que nos han contactado por teléfono buscándonos en cualquier sitio. Vale, o sea que cualquier persona que lo necesite, podemos decir, José Antonio como coordinador, de que cualquier persona que necesite cuidados paliativos en nuestra región, aunque después hablaremos de esto más en profundidad, ¿puede acceder a ellos? Sí, puede acceder a los cuidados y además es una de las virtudes que tiene nuestra región que no tienen otras. Es decir, no se puede decir que Murcia está fenomenal en cuidados paliativos porque no es así, pero una de las ventajas que sí que tenemos es que sí que cubrimos toda la región de Murcia, con pocas personas. Vale. Somos pocos, ¿eh? Eso que se da en llamar recursos humanos, que no es nada bonito, somos un recurso, ¿no? Somos personas, ¿no? Somos médicos, somos enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, vale. Pero cubrimos toda la región, ¿eh? Aunque seamos poquitos. Vale. Y eso quiere decir que el señor de Yecla o la señora de Yecla tiene acceso y el de Cañada de la Cruz también, ¿eh? Por si esto se ve en otro sitio, pues son sitios que están muy lejos de Murcia. Vamos a ver, Alfonso, cuéntanos un día de trabajo tuyo. Bueno, un día de trabajo habitual y normal suele comenzar con llamadas telefónicas. Nosotros tenemos un programa, una agenda programada, pero una agenda programada en bruto, por así decirlo. Y sobre esa agenda programada en bruto realizamos llamadas telefónicas para realizar un seguimiento de nuestros pacientes, aquellos que ya conocemos. Y en función de lo que nos cuenten, pues vamos estableciendo prioridades a la hora de realizar visitas. Si tuviéramos un paciente nuevo, pues tendríamos que hacerle un hueco un poquito más amplio para realizar una visita domiciliaria, porque el grueso de nuestra actividad clínica son las visitas domiciliarias, que son visitas sin prisa, son visitas con aquello de la atención integral, pues no podemos ir, no podemos ir con prisa, no es la visita del médico de los 5 minutillos. Nosotros, una primera visita, para que sea una primera visita realmente aprovechable, yo he llegado hasta 2 horas en una casa y 1 hora, 1 hora y media es lo habitual. Incluso en las visitas de seguimiento, si hay algún síntoma que esté generando un disconfort importante, también podemos alargar. Si tenemos que hacer alguna técnica específica, pues todavía más. Eso sería un día ordinario, pero eso no es todo lo que hacemos, porque realmente las labores de un equipo de cuidados paliativos domiciliaria son 3 cosillas: la atención clínica, la coordinación con otros profesionales y la formación. La formación, recibirla a nosotros y darla a nosotros. Entonces, no siempre hacemos formación, pero sí que hacemos bastante formación. Yo este viernes, por ejemplo, tuve una sesión clínica en uno de los centros de salud de mi área para exponer un protocolo de identificación de pacientes con necesidades paliativas para que puedan acceder con mayor brevedad y con mejor clasificación los pacientes al servicio de cuidados paliativos. Sí, la coordinación desde luego es fundamental y la formación en los dos sentidos, formarse uno y enseñar a los demás para que todo funcione bien.
Y José Antonio, ¿cómo están organizados los cuidados paliativos a nivel regional? Y yo te he oído hablar de psicólogos, enfermeros, médicos, trabajador social. ¿Qué personas, mal llamados recursos humanos, deberían formar un equipo de cuidados paliativos? Pues los equipos de cuidados paliativos tendrían que tener todos esos profesionales que acabas de nombrar. Tendrían que tener médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos. Bueno, te he de decir que en Murcia no tenemos eso. En Murcia los equipos no tenemos eso, o lo tenemos a medias, ¿vale? En Murcia los equipos de cuidados paliativos específicos de cuidados paliativos están formados por médico y enfermera. Y en algunos sitios, en algunos hospitales, ni siquiera por médico y enfermera, sino solo por enfermera, que no es poco, que ya es importante, pero a veces es insuficiente, porque no es lo mismo hacer caso o colaborar con un médico y con una enfermera que colaborar con una enfermera sola, o que a veces se les hace un poquito menos de caso. ¿Qué ocurre con los psicólogos y con los trabajadores sociales? Pues hasta ahora, en la región de Murcia había muy poquitos trabajadores sociales. Entonces, se ha podido echar poquita mano de ellos. Hemos tenido que pedir colaboración a asociaciones, a eso que se llama el tercer sector, a la Asociación Española contra el Cáncer, a la Orden de San Juan de Dios, que han colaborado a FACMUR, a Genes, que son asociaciones de niños con enfermedades raras, de niños con cáncer, que han colaborado poniendo esos psicólogos, trabajadores sociales que nos han ayudado cuando los hemos demandado. ¿Qué ocurre? Pues que realmente hemos podido echar poca mano de ellos, porque tampoco son tantos. En unas áreas es más fácil y en otras áreas es más difícil tenerlos cerca. Ahora parece que esto de la pandemia ha dado lugar, ha tenido algo positivo, de las pocas cosas positivas que ha tenido, es que hemos crecido de unos poquitos trabajadores sociales a muchos trabajadores sociales en atención primaria. Muchos no, perdón, más de los que había. Más de los que había. Entonces, vamos a ver si ahora ese flujo de comunicación con los trabajadores sociales es más grande. Yo tengo una reunión dentro de poco a ver si ponemos en marcha el que los trabajadores sociales que hay se pongan en comunicación con los equipos de cuidados paliativos. Y yo creo que una falta muy importante, pero hablando con los responsables de la gerencia de salud mental, la cosa no es fácil, es que los psicólogos, que es un puntal importante, hay muy poquitos. Entonces, bueno, pues tenemos que tirar de nuestra experiencia, nuestro saber hacer y lo que sea de todos los profesionales que estamos para suplir esa falta que sin duda ellos lo harían mejor que nosotros todavía, si estuvieran especializados. Nosotros en este programa, por ejemplo, cuando llevamos más de 100 programas, y entonces cuando en algún tema Murcia sobresale sobre el resto, pues lo decimos y felicitamos a los políticos sin ninguna duda. Por ejemplo, Murcia es bastante pionera en el tema de la detección precoz de las enfermedades en los recién nacidos. Por ejemplo, en el tema de las cardiopatías congénitas también funciona muy bien. La atención a la mujer, o sea, hay una serie de programas, la detección precoz del cáncer de colon. Estoy hablando de memoria de los que recuerdo, pero también cuando, digamos, algunas cosas tienen una gran posibilidad de mejora, también lo decimos. Entonces, por lo que tú estás contando, realmente vosotros sois poquitas personas para todo el gran trabajo que estáis realizando y necesitáis de los otros especialistas, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Bueno, y desde aquí, pues, esto lo ve mucha gente, pues también hacemos un llamamiento un poco a las autoridades sanitarias de que se pongan las pilas, ¿no? Esto claro. También. Además es que las necesidades, yo creo que mis compañeros, las necesidades van creciendo exponencialmente. Totalmente. Nos estamos haciendo mayores. Y el sistema de salud, mi impresión es que se preparó para abordar el aspecto biológico, pero hay mucho, es como los cuadrantes estos de espiritual, intelectual, social, tenemos que abordar otros cuadrantes, tenemos que abordar aspectos espirituales, sociales, y la salud forma parte y eso también es salud. Entonces, a lo mejor hay que pensar
no tanto en biología y pensar más en la persona. Que son enfermos, no enfermedades. Claro. Tenemos enfermos. La persona enferma. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de las palabras cuidado, paliativo, aliviar y agonía. La primera de ellas, cuidado, viene del latín cogitatus y del verbo cogito. Ya lo decía Descartes, el filósofo. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Cogito lleva delante la preposición co, que es junto con, y agitare, mover, darle vueltas a algo. Darle vueltas a algo en conjunto, junto con alguien, es pues tener cuidado, tener precaución con esa persona, pensar en esa persona. Y paliativo, de cuidado paliativo, deriva del verbo latino paliare, que es algo que no cura, pero que cuida. Esto, a su vez, viene de la palabra pallium, que era el manto que se les ponía a los extranjeros, por contraposición a la toga romana que llevaban los propios ciudadanos. Sí, no, el pallium se utilizaba para aliviar. Aliviar viene de ad, en latín, que es empujar, y liviare, hacer más ligero, de levis, ligero, es decir, hacer algo mucho menos pesado. Y ese algo que se hace menos pesado es la agonía, que viene del griego agón, que significa competición, certamen, lucha, y aquí pues hace referencia a esa lucha final. Pues nosotros le deseamos a todos que estén aliviados y que no tengan ningún tipo de dolencia. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras. Silvia, ahora todo el mundo habla sobre los cuidados paliativos, pero ¿desde cuánto hace que los cuidados paliativos estáis funcionando aquí en nuestra región? Pues nosotros en Murcia llevamos nuestra unidad, como he dicho antes, nació como hospitalización domiciliaria y empezamos en el año 2010 a funcionar con una unidad más pequeña que la que hay ahora, con menos recursos. Y en el 2013, 3 años después, se inició de forma como programa piloto el programa de cuidados paliativos. Desde entonces, desde el 2013 hasta ahora, con unos primeros años quizá un poco de instauración del programa, en el que quizá todo fue un poquito más lento, pero poco a poco fuimos avanzando y desde el 2013 hasta la fecha actual, pues han coexistido los dos programas en realidad en una misma unidad, en un mismo grupo de profesionales, el de hospitalización domiciliaria y cuidados paliativos. O sea que no llevamos todavía mucho tiempo. Somos una unidad muy joven realmente, muy Y en España, llevamos años pero muy joven. En España, por ejemplo, estaban de antes. Sí, hay unidades anteriores a nosotros, claro, bastante anteriores, pero aún así sigue siendo la parte de pediatría, la parte de cuidados paliativos pediátricos, es una disciplina muy joven. La primera unidad fue la del Hospital Niño Jesús en Barcelona, en los años 90, y fue un poquito antes que nosotros, pero si vemos, no demasiado. A partir de ahí surgieron las unidades de referencia, que son el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, el Niño Jesús de Madrid y el Hospital Son Espases de Mallorca, que son las 3 unidades de referencia en paliativos pediátricos que hay aquí en España. En realidad todos llevamos poco tiempo realmente, y estamos un poco, pues todavía casi todos los profesionales en formación, por lo que decía Alfonso también. Creo que nos queda mucho por mejorar, pero también se ha hecho mucho trabajo, porque en poco tiempo, realmente... Por lo menos ahora ya todo el mundo habla de cuidados paliativos. Sí, y que aunque hay estas 3 unidades de referencia, pero sí que están muy extendidos a lo largo, o sea, en toda España siempre se está creando nuevas unidades, pequeñas, profesionales que se dedican a esto, se están abriendo pues nuevas pequeñas unidades, nuevas secciones, para intentar implementar en toda España la posibilidad de atender a estos pacientes, a estos niños en cuidados paliativos. Cada vez se tiene más el concepto de que estos niños existen, de que las enfermedades crónicas existen, de que se benefician de su atención en domicilio y por un equipo especializado en paliativos, y cada vez esto está hay más conciencia de ello y se están poniendo más esfuerzos. Muy bien. José, antes nos has comentado que realmente a cuidados paliativos es muy fácil llegar, teóricamente por el médico de atención primaria, incluso algunas personas han comentado que ya han llamado directamente. En algún caso
pregunto, ¿en algún caso ha surgido algo de, quiero decir, alguna persona que llama y luego ha tenido problemas con el médico de atención primaria porque no consideraba indicada pasarlo a paliativo, que fuerais vosotros? ¿Esas circunstancias se dan o no se suelen dar? Sí que se ha dado en alguna ocasión. Que el familiar, en este caso la familia, haya considerado que necesitaba paliativos pues porque tiene una vecina o ha tenido un familiar en otra ocasión y cree que sí, y su médico de atención primaria piensa que no. Sí, ha pasado alguna vez. Vale, y entonces en esos casos intermediáis, ¿no? Vosotros. En esos casos hablamos, sí que ha pasado alguna vez, y al final la familia se ha buscado la manera de llegar, no por atención primaria, pero bueno, por otro camino. Al final lo que hemos hecho ha sido pues consenso, hablar con su médico de familia, con su equipo de primaria y ver un poco qué pasa. Y al final se solucionan las cosas. Y a lo mejor es verdad que no necesitaba paliativos en ese momento como recurso específico. Ya, es que puede pasar, vamos, yo lo veo, que puede pasar que los familiares de una persona que está gravemente enferma piense que necesite cuidados paliativos y su médico de atención primaria, que probablemente haya recibido formación vuestra y tal, pues piense que no en ese momento, crea un conflicto. Y porque si no la demanda podría ser muy alta a veces, ¿no? También influye otra cosa, y es que a lo mejor la persona enferma sí tiene necesidades paliativas, pero no de la complejidad tal como para necesitar el equipo específico de paliativos. Vale. Es decir, los equipos de atención primaria, médico, enfermera, no todas las personas que fallecen tienen necesidad de ese recurso específico. Vale. Y su médico de primaria muchísimas veces, en muchas ocasiones, puede aliviar esos síntomas sin necesidad de que el equipo actúe. Entonces a veces sí que ha pasado que la familia lo considera, el médico piensa, vale, puede ser que tenga necesidades paliativas, pero a lo mejor no es necesario avisar al equipo de soporte específico. Claro, porque si no, sí que es imposible que dierais abasto a todas las personas que están en una situación. O sea, que he sacado el tema porque creo que es un tema importante que las familias sepan que no porque uno esté muy malico necesita cuidados paliativos, ¿no? A lo mejor ahí habría que diferenciar lo que son necesidades paliativas. Sí, del equipo de cuidados paliativos. Que todas las personas en algún momento de nuestra vida tendremos necesidades paliativas, pues porque estaremos llegando al final de nuestra vida y esa necesidad de alivio de síntomas, confort y estar tranquilos, sin dolor y demás, seguramente esas las vamos a tener todos. Pero a veces son fáciles de llevar por ejemplo, en este caso el equipo de primaria, porque es el que más cercano está al domicilio del paciente y no necesita grandes cosas. Me ha quedado totalmente claro, y yo creo que a la gente que nos esté viendo también le ha quedado claro que muchas veces el médico de primaria, la enfermera de primaria son capaces de aportar esa, digamos, bienestar, sin necesidad de recurrir a vuestros grupos específicos que tienen otra función. De hecho, si nos vamos un poco hacia atrás, cuando éramos pequeños, nuestros abuelos y nuestras abuelas se morían en casa tranquilos y no tenían grandes necesidades. A lo mejor algunos las tendrían y estarían descubiertas, está claro, pero que sigue falleciendo muchas personas sin necesidad de medicación especial o de hospitalización. Sí. Entonces... Alfonso, ¿qué es el concepto de dolor total? Bueno, el concepto de dolor total es un concepto muy interesante cuando hablamos de cuidados paliativos, muy interesante y muy complejo al mismo tiempo. El dolor total, ya apuntaba José Antonio antes, los cuadrantes del ser humano y enlaza con el concepto de dolor total. El dolor total nos habla de que el dolor físico existe, pero además del dolor físico podemos tener otro desequilibrio en nuestra esfera como humanos, ya sea o bien en un cuadrante más intelectual, en un cuadrante social, en un cuadrante espiritual o en un cuadrante emocional. Y cualquier desequilibrio que afecte a cualquiera de esos cuadrantes, ya sea el físico, el emocional, el intelectual, cualquiera de ellos, genera un sufrimiento que engloba el dolor total. Por tanto, si no tienes la mentalidad
o el enfoque como para no centrarte solamente en lo físico, tu paciente seguirá con sufrimiento por mucho que tengas el mejor tratamiento para el dolor. Incluso el mejor tratamiento para el dolor no calmará el dolor, porque el dolor tiene una parte psicológica y una parte emocional y una parte intelectual espectacular. Nosotros tenemos pacientes que llevan un tratamiento cuando salen del hospital excelente, desde un punto de vista farmacológico sin tacha, pero sin embargo están mal. Y una vez que empiezas a tirar del hilo, resulta que es que tiene una preocupación tremenda por qué va a pasar con su hijo una vez que él no esté, o quién se va a hacer cargo de la factura, o infinidad de cosas que engloban pues, tanto aspectos sociales, familiares, intelectuales, de cualquier tipo. Y eso es realmente el gatillo para el inicio del incremento del dolor. Y si no hablas de esas cosas, jamás vas a conseguir un control y un bienestar en ese paciente. De ahí lo de la atención integral y el concepto de dolor total y el concepto de medicina holística o integradora. Sí, veo el que hacéis mucho también, aparte de las otras labores, de psicólogos, por eso que habéis dicho que necesitáis muchos psicólogos, porque realmente es que hacéis de psicólogos gran parte de vuestro trabajo, entre otras cosas, ¿no? No diría yo tanto de psicólogos, sino de buscadores de sufrimiento. De apoyo emocional. De apoyo, exactamente, no soy de psicólogo, acompañamiento. No. Los psicólogos, yo no me gusta compararme porque son otra cosa. Tú eres de hecho, médico, yo bastante tengo con lo mío. Bastante tienes con lo tuyo. Sí, pero que por la falta de tenéis a veces que hacer un poquito ese papel. Y la familia al final confía muchísimo en nosotros, en su equipo, bueno, en el equipo que le está atendiendo. Tú vas a un domicilio, es un ambiente muy personal, muy particular, muy familiar, y al final de un seguimiento continuado es que confían en los profesionales, tanto en el médico como en la enfermera, que en nuestro caso que va a atender a su hijo, algo tan preciado como su hijo. Entonces al final ellos te transmiten todas sus preocupaciones de toda índole, no solamente las sintomáticas, no solamente de los síntomas que tiene el niño, pero sino... además es que el soporte emocional desde todos los ámbitos de la sanidad tendríamos que hacerlo, no solamente al paciente. Pero que estos pacientes que están vulnerables en esta situación surge muchísimo. Nosotros también, a lo mejor una visita puede ser un 20% asistencial estrictamente, y a lo mejor es un 70, un 80% de escucha. A lo mejor solamente quieren que les escuches. Me está gustando mucho el programa precisamente porque quizá yo tenía también un concepto equivocado, y es paliativo dolor, ¿vale? No. Pero no dolor total, sino que la persona esté tranquilica, que esté relajada, y lo que se dice, que no sufra. Pero veo, porque lo estáis explicando muy bien, que es mucho más, porque efectivamente el dolor físico, existen medios para tratarlo, pero el dolor psicológico, las circunstancias familiares, luego, todo lo que rodea... Como nuestra unidad de atención es la familia, pues realmente es que, bueno, en su caso es verdad que pueden hablar más con el paciente. Nosotros, si son niños muy pequeños, no podemos, pero nosotros tenemos a los padres, a los hermanos, a los abuelos, que muchas veces forman el núcleo familiar, y a esa familia no le está atendiendo sintomáticamente ningún síntoma. Ellos no son los pacientes, no son los que... Y aunque debe estar centrada en el niño, por supuesto, pero vamos, la familia es el soporte fundamental, y muchas veces tenemos que hacer una parte ahí de ayuda, de escucha, ¿no? Por supuesto no somos psicólogos, claro que no, pero bueno, hacer lo que podamos. Son un tándem, el paciente con su entorno. Y la familia. Es que no se pueden separar, pero ni en paliativos ni en ninguna otra cosa. Además, no se deben separar. Yo, a colación de esto, y porque no me gustaría que se escapase el programa sin hablarlo, así como has dicho que bueno, está bien avisar a las autoridades acerca de nuestras faltas, de lo que falta en la región, creo que es muy importante también avisar a las autoridades educativas en sanidad, es decir, a las universidades. Es difícil quizá hacerles entender que tan importante como la genética, ciencia del futuro, tan importante como aprender ecografía es aprender algo más que solo lo biológico, que tenemos enfermos, y que por lo tanto tendremos que tener alguna asignatura de, llámese ética, llámese antropología, llámese, pero tenemos que comunicar a nuestros sanitarios
que hay que saber el nombre del enfermo, que el enfermo no es la 527 ni el adenocarcinoma, ¿eh? No, tenemos una vejiga. ¿Cómo que tenemos una vejiga? Tenemos un señor no, es que acaba de decir una expresión que dice, oye, tenemos el cáncer este. Yo, José Antonio, te doy toda la razón y aquí he de decir que la medicina ha empeorado considerablemente en ese aspecto en los últimos 15 o 20 años. Yo, que por edad llevo más de 40 años ejerciendo, la medicina antes, tú llegabas a hacer la historia clínica y te sentabas con el paciente en la silla al lado del paciente y te tirabas media hora preguntando, hablando, tal. Y ahora la lee en el Selene, en el programa informático, a los 2 minutos tienes allí y llega allí a la habitación, que lo he visto yo, y dice, bueno, ¿qué te pasa esto, esto y esto? Y dice, pero si no me preguntas, si me estás diciendo lo que me pasa. O sea, hay que volver a la humanización de la medicina. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que empezar a decir, ¿en qué le puedo ayudar? Sí. No, oiga, vamos a hacer esto, esto y esto. Ya. Vamos a ver, José Antonio, la tarea del equipo, porque vosotros funcionáis así, ¿se acaba con el fallecimiento del paciente o qué importancia tiene la atención al duelo? Bueno, la tarea del equipo no se acaba con el fallecimiento del paciente, porque alrededor del paciente hay unas circunstancias y hay una familia. Una familia que ha sufrido mucho alrededor de esto, alrededor de esta situación que se ha creado con la enfermedad, a partir de la enfermedad, y que bueno, pues hay reacciones de ira, hay reacciones algunas veces de ira, algunas veces de conformismo, algunas veces de tristeza que no sabes por qué, e incluso algunas veces puede haber algunas patologías que dices ¿y por qué? ¿Y por qué? Pues simplemente porque está sufriendo, porque a raíz de que se ha muerto su familiar hay una infinita tristeza que alguien tiene que, por lo menos decirle, ¿te puedo echar una mano? Entonces, creo que la atención al duelo es muy importante. Tenemos que ir más allá del final de la vida porque se quedan unos cuantos más. Claro, ya esa gente tiene que ir para adelante. Tiene que ir para adelante. Muy bien. José, ¿cómo funciona la unidad de cuidados paliativos del hospital? Pues en el Morales tenemos una unidad de cuidados paliativos propiamente dicha, además de que somos equipo de soporte ESAC, que acaba en H, equipo de soporte de atención hospitalaria. Eso significa que tenemos pacientes a nuestro cargo, que se les ve a pie de cama, y además como equipo de soporte al resto del hospital, especialidades diferentes, pues neurología, otorrino, bueno, todas las especialidades que requieren, hacen interconsultas a la unidad de paliativos pues para valorar al paciente y familia, ajustes de tratamientos, intervenciones psicoemocionales y de soporte emocional también. Cambios de cargo, por ejemplo, pues alguien que está en neurología y que, bueno, pues que está llegando ya al final de la vida y le va a aportar más estar en la unidad de cuidados paliativos. Que en la misma neurología. Sí. Hay otros hospitales en los que no hay unidad física y entonces solamente funciona como equipo de soporte o porque es muy grande, como la Risaca, pero en el Morales funcionamos eso, como unidad con pacientes a nuestro cargo. Y luego el soporte a otras especialidades. Sí, y luego la coordinación con los equipos de soporte de atención domiciliaria, coordinación con equipos de atención primaria del área 6, con trabajador social, con voluntariado en otros casos también. Bueno, es un poco... Sí, pero y muchas más cosas. Y que vosotros ahí en el Morales tenéis incluso pacientes a vuestro cargo, sí, que en otros sí, hospitales... Tenemos nuestro listado de pacientes que van a ser vistos por la unidad de cuidados paliativos del hospital. Alfonso, ¿qué es eso de la adecuación del esfuerzo terapéutico? Bueno, la adecuación del esfuerzo terapéutico no es más que la proporcionalidad en las terapias adecuándonos a la situación vital de los pacientes. No es lo mismo la proporcionalidad y la agresividad que podemos tener con un paciente en una situación vital, una persona joven que ha tenido un accidente de tráfico, que en un paciente con una enfermedad incurable en fase terminal. Yo siempre me gusta poner este ejemplo, o varios ejemplos, para que la gente
entienda lo que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, porque la adecuación consiste en o bien retirar algún tratamiento o bien no instaurar algún tratamiento, siempre con este punto de vista de la proporcionalidad. Por ejemplo, quitar un antihipolipemiante, una atorvastatina, en un paciente con un cáncer avanzado. Eso sería adecuación del esfuerzo terapéutico, muy básica, pero adecuación del esfuerzo terapéutico, la de prescripción. También sería adecuación del esfuerzo terapéutico retirar una sonda nasogástrica en un paciente con una demencia avanzada de cuerpos de Lewy en fase terminal y que tiene una disfagia. Y también sería una adecuación del esfuerzo terapéutico el no tratar con antibioterapia a un paciente con una insuficiencia cardíaca terminal y que tiene una neumonía broncoaspirativa en uno de sus 6º ingresos en los últimos 6 meses. Eso es la adecuación del esfuerzo terapéutico. En cada momento vital, observar qué es lo mejor para nuestros pacientes desde un punto de vista de nuevo integral. Para evitar lo que se llamaba encarnizamiento terapéutico, ¿no? Ahora ha cambiado el nombre, ahora es obstinación terapéutica. Obstinación terapéutica. Quita la parte de voluntariedad de daño y sencillamente es pues, que nos obstinamos porque a veces nos cuesta trabajo como profesionales sanitarios asimilar que nuestros pacientes se mueren. No, pero es muy importante adecuar el esfuerzo terapéutico efectivamente, porque realmente a veces lo único que hace es no hacer nada, es peor el remedio que la enfermedad. En función de un beneficio potencial escasísimo, causa un sufrimiento muy prolongado y al final lo que hace es muchas veces prolongar la agonía de un paciente en lugar de generarle un beneficio en cuanto a pronóstico, en cuanto a calidad de vida y en cuanto a dignidad como persona. José Antonio, ¿y qué es la sedación paliativa? Bueno, la sedación paliativa probablemente ahora esté un poquito más de moda, ¿no? Pero un poquito más de moda porque se ha identificado algunas veces, ¿no? Lo sedan y se muere. Esto no es así. La sedación paliativa persigue con unas dosis estudiadas y con unas dosis justas aliviar un sufrimiento. Y un sufrimiento que no ha podido ser aliviado con otras medidas para paliarlo. No puedes paliar el sufrimiento con unos fármacos que no disminuyen la conciencia y, al final, la mayoría de las veces, con el consentimiento o bien de la familia o del paciente, sobre todo del paciente y si no puede ser de la familia, pues se hace una sedación paliativa. Se decide hacer una sedación paliativa. Y esta sedación no tiene por qué ser una sedación permanente, sino que puede ser a lo mejor una sedación de respiro, una sedación porque está pasando una agitación, un delirio nocturno, por ejemplo, y entonces intenta sedarlo para esas horas nocturnas que el paciente lo está pasando muy mal. La sedación no solo se hace también para paliar el dolor. La sedación puede ser porque hay una agitación, un delirio, disnea, es decir, una fatiga que el paciente lo está pasando muy mal, y también el dolor. Pero no es el objetivo de la sedación, nunca es aliviar el sufrimiento provocando la muerte, que muchas veces... Esa pregunta te la haré ahora después porque vale, es muy importante. Eso es. Es muy importante. Silvia, ¿qué es el niño crónico complejo y cuál es la relación de estos niños con la unidad vuestra? Sí, como he dicho antes, nosotros somos un poquito diferentes a las unidades de adultos, la unidad pediátrica, porque nacemos como hospitalización domiciliaria, luego se suma el programa de paliativo y en realidad pues eso, somos un mismo equipo atendiendo a dos tipos muy similares de niños, pero bueno, a veces diferentes. El niño crónico complejo pues es el que tiene también una enfermedad incurable, con una serie de síntomas complejos que, como decía antes José, a veces hay niños, en nuestro caso niños, que teniendo una misma enfermedad pueden ser llevados por sus médicos de atención primaria o en este caso por sus pediatras de atención primaria, porque son síntomas de fácil control, y luego hay otros niños que dentro de la misma enfermedad pues tienen un espectro de síntomas más complejos y que requieren la intervención de una unidad de niño crónico complejo o en nuestro caso de hospitalización domiciliaria. La diferencia sería que la unidad del niño crónico complejo atiende a este tipo de pacientes en el hospital y nosotros atendemos este tipo de pacientes en el domicilio, porque nuestro ámbito de atención es el domicilio.
estamos muy unidos o estamos muy comunicados, la verdad, porque atendemos un mismo tipo de pacientes. Muchas veces los niños se derivan del hospital al domicilio y del domicilio al hospital. Y la comunicación, nosotros por ejemplo esa comunicación o esa transferencia de pacientes la hacemos con el centro de salud, pero también con estas unidades de crónicos complejos que hay no en todos los hospitales, pero sí en muchos de los hospitales donde se atiende pediatría, y que es fundamental porque los niños pasarán de diferente complejidad, no, pero de diferente situación y de diferente demanda. No todos requieren la demanda de una unidad de hospitalización domiciliaria en domicilio o de paliativo en domicilio. Hay algunos niños que pueden estar en casa sin la supervisión nuestra y atendidos por la unidad del niño crónico complejo en el hospital o a través de llamadas en su domicilio, pero que no requieren a los profesionales en su casa. Muy bien. Pregunta fundamental, Alfonso. La diferencia entre sedación paliativa y eutanasia. Bueno, últimamente hay mucho lío con respecto a este tema y precisamente yo es que nunca he visto parecidos en realidad. La sedación paliativa y la eutanasia se diferencian en la intención, en el procedimiento y en el resultado. Fíjate si son diferentes. La intención de la sedación paliativa es aliviar el sufrimiento, la de la eutanasia es provocar la muerte. El procedimiento de la sedación paliativa consiste en utilizar fármacos de perfil sedante en las dosis proporcionadas para aliviar el sufrimiento. La eutanasia, el procedimiento es administrar fármacos a dosis letales para acabar con la vida. El resultado en la sedación es la disminución del estado de conciencia hasta un nivel que mantenga un síntoma controlado y la muerte puede aparecer como proceso. Sin embargo, en la eutanasia el resultado es la muerte inmediata del paciente. Entonces, muchas veces parece que nos movemos en una zona de grises cuando hablamos de sedación paliativa y de eutanasia, pero yo no lo veo tan gris. Yo veo que la intencionalidad es clara, que el procedimiento es completamente diferente y el resultado puede llegar a ser el mismo, pero por un camino completamente diferente. Y lo que importa muchas veces no es la meta, sino el camino. Nunca he pensado que sean cosas iguales, tampoco he pensado que sean cosas que luchen la una contra la otra. Son dos partes diferenciadas y dos maneras diferentes de llegar al final de una vida, pero no son lo mismo en absoluto. No, desde luego lo has dejado muy claro, está la intencionalidad, que es muy importante, y luego los métodos, los fármacos que usáis, las dosis que usáis, es decir, uno es cuidado, y lo otro es producir la muerte. Realmente son las dos cosas. Vamos a ver, José, la mayoría de las personas relacionan cuidados paliativos y muerte. ¿Eso es un estigma para vuestras unidades? ¿Y cómo lo lleváis ese estigma? Yo creo que sí, y que es un poco inevitable y tendrán que pasar muchos años hasta que eso cambie un poco, o por lo menos a que se quite un poco el miedo a que los cuidados paliativos significan que me voy a morir ya. Es verdad que cuando nacen los cuidados paliativos, a mediados del siglo XX, nacen para paliar el sufrimiento de pacientes oncológicos en situación terminal, en situación de final de vida, y eso pues ha llevado, este estigma no ha nacido de la noche a la mañana, esto tiene su historia. Pero también es verdad que cada vez más, y por lo que hablaba antes Silvia de las enfermedades crónicas, que cada vez tenemos más, la esperanza de vida ha aumentado y las enfermedades crónicas están ahí. Enfermedades respiratorias, enfermedades renales, hepáticas, las neurodegenerativas tipo demencias o la demencia tipo Alzheimer, que son tan importantes, que vemos tantas, son pacientes que desde que se diagnostican pueden tener síntomas que son subsidiarios de aliviar, tanto físicos como emocionales. Entonces, la idea es que los cuidados paliativos, o sea, desde que empiezan las necesidades paliativas en una enfermedad crónica, que no sabemos cuándo se va a producir el fallecimiento y puede faltar muchísimo tiempo, ya
empiecen ahí a hacer ese camino al lado del paciente, acompañando para aliviar esos síntomas, tanto físicos como emocionales. Entonces, los cuidados paliativos no son solamente, que también en el momento final de vida, agonía, vamos a aliviar el sufrimiento para que cuando llegue el momento de fallecer lo haga de la forma más digna posible. Que sí, por supuesto que sí, pero desde muchísimo antes pueden hacer una labor inmensa. Entonces, no son solo el final, no hay que esperar es un recorrido, final. claro. Muy importante. A mí hay una frase que se la escuché por primera vez a un pediatra paliativista, que hablaba de los paliativos y de la muerte y de la no muerte. Decía, trabajamos porque mueren, existimos porque viven. No, existimos, perdón, lo he dicho justo al revés. Existimos porque viven, trabajamos... Jolín, macho, otra vez me he liado. Existimos porque mueren, trabajamos porque viven. Es decir, la vida es lo que nos importa a los paliativistas, no la muerte. La muerte va a llegar inevitablemente, pero nos va a llegar a todos. Pero nosotros trabajamos porque mientras estemos aquí se viva de la mejor manera y de lo más dignamente posible. Y desde que se está aquí, desde el inicio, como dice José, no al final del todo. El criterio de la temporalidad en el acceso a los cuidados paliativos está cambiando. Deberíamos de ser más para que cambiara aún más, pero poco a poco vamos avanzando en ese camino. Muy bien, José Antonio, hemos hablado antes del tema de la formación que vosotros recibís y de la formación que vosotros impartís a otros profesionales para que el equipo de cuidados paliativos funcione mucho mejor. ¿Eso lo tenéis estructurado? ¿Vais un poco a salto de mata? ¿Entiendes? La pregunta, porque yo creo que, dada la importancia del tema, dada la cantidad de personas que en un determinado momento pueden necesitar de los cuidados paliativos, lo que está claro es que es imposible, si no una buena atención, si no están la mayor parte de los profesionales sanitarios formados en este tema. No sé si estarás de acuerdo o no. Vamos a ver, la mayor parte de los... tú has diferenciado, has hecho dos preguntas. Una, la formación hacia nosotros. La formación hacia nosotros realmente es más escasa de lo que creo que todos desearíamos, lo tenemos muy claro. ¿Y por qué se debe esto? Pues probablemente por la presión asistencial, porque no podemos irnos, si no tenemos ni siquiera sustitutos para irnos de vacaciones, entonces tampoco tenemos sustitutos para irnos a formarnos, porque además nosotros mismos decimos, es que cargamos a nuestro compañero, el que tiene compañero, dice, cargamos a nuestro compañero con el doble de trabajo si yo me voy a formarme. Sería muy deseable que esto no pasara solo en cuidados paliativos, sino en todas partes, que fuera obligatorio el irnos a formarnos, ¿no? Dicen que los médicos nos estamos formando siempre, sí, pero a nuestras espaldas, a costa de nuestras espaldas y de las espaldas de nuestros compañeros. En cuanto a la formación de los demás, yo creo que desde todos los equipos se está haciendo un esfuerzo importante. Ya ves, Alfonso hace un ratito ha dicho que estaba formando a un equipo de atención primaria de Yecla para que tuvieran bien claros cuáles son los criterios de atención paliativa y probablemente muchas cosas más. También ha dado un curso en el Colegio de Médicos. Estamos haciendo cursos online desde el 2000, si no me equivoco, desde el 2007, entonces, o desde el 2009. Y en los últimos cálculos que hice yo, se habían formado a más de 800 profesionales. Entonces, bueno, formación se da mucha. ¿Qué ocurre? Que a veces damos formación específica que no todos tienen llega a ese paciente que necesita de esa formación muy específica y como falta costumbre, como faltan manos, pues tenemos que echar manos de los equipos específicos de cuidados paliativos, el médico de atención primaria, el enfermero. Yo creo que lo fundamental es que todos los sanitarios tengan alguna asignatura que se llame como se llame, humanización de la medicina. Que no se desprecie a ese señor. Voy a decir, ya en mis años de residencia, que soy un poco más joven que tú, en mis años de residencia se despreciaba a aquel señor que pasaba la mano por el hombro al paciente y que le decía ¡ay! Bueno, es que a ese señor no hay que despreciarlo, es que eso también hace falta. Y tenemos que ser conscientes de eso.
Por lo tanto, la formación está bien, que nosotros yo creo que estamos dando mucha, pero tenemos que ser conscientes de que hace falta desde el principio de nuestra carrera. Desde el inicio del estudio de medicina. Sí, está muy bien saber lo que es la enfermedad de Waterhouse-Friderichsen, vale, pero está mucho mejor saber cómo se llama el paciente de la 527. Muy bien. Me dicen que ya no nos queda más tiempo, pero un último mensaje cada uno de vosotros. Silvia. Bueno, que por nuestra parte, por parte de pediatría, digamos que perder una cosa que se ha nombrado aquí también, el miedo a los cuidados paliativos, que nosotros estamos ahí para acompañar esas enfermedades crónicas desde el principio, apoyando a la familia y no solamente que nos identifiquen con el momento de fallecer, sino que estamos para acompañar, para tratar y para dar soporte en todo lo que podamos a esa familia y a ese niño, y que se pierda el miedo a contactar con nuestras unidades porque en general luego la experiencia de la familia siempre ha sido positiva. Muy bien. Alfonso. Pues muy brevemente. En línea de lo que dice Silvia, la pérdida del miedo sería el mensaje que yo querría transmitir. El miedo al conocimiento de lo que está pasando, el miedo a aceptar lo que viene y hablarlo con tus seres queridos y que podamos entrar nosotros de una manera precoz en este tipo de pacientes. Porque hay una reacción habitual de negación ante lo que está sucediendo y de ocultación de lo que está sucediendo. Entonces, mi mensaje sería liberaros del miedo, hablar abiertamente de estas cosas, aunque sean dolorosas, porque aunque inevitablemente va a causar dolor, al final causará aceptación y mejoría de la situación. José. Yo que ojalá en breve, en el tiempo más breve posible, podamos ser capaces, los profesionales paliativistas, de llegar a toda la población que tiene necesidades paliativas y que no se nos quede nadie fuera. Muy bien, un buen mensaje. José Antonio. Pues como último mensaje me gustaría que las autoridades sanitarias se olvidasen de la tecnificación, tanto de la tecnificación, y se enfocasen un poquito más a la humanización de la medicina, que nos dedicamos a ver enfermos, no enfermedades. Personas. Personas. Nos dedicamos a ver personas. Lo has dicho tú mejor que yo. Sí. Muy bien, pues daros las gracias. Creo que el programa, desde mi punto de vista, es un programa muy interesante y hemos sacado a la luz pues realmente un grupo de personas, de equipos que estáis funcionando muy bien, pero que todavía tenéis unas carencias, que necesitáis mucho más personal, pero creo que la gente ha entendido muy bien cuál es vuestro papel, ha diferenciado muy bien cuidado paliativo de eutanasia y creo que estáis haciendo una labor realmente muy, muy importante y yo creo que todo el mundo debemos de dar las gracias. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos y recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, tenéis información sobre hábitos de vida saludables y la prevención y el diagnóstico de muchas enfermedades. Que seáis muy felices.